La planta cannabis sativa, marihuana o cáñamo, es originaria de Asia y ha sido utilizada desde la antigüedad con fines medicinales, industriales, recreativos, cosméticos e incluso espirituales. La evidencia más temprana del cultivo de cannabis data alrededor del año 4000 a.C. Depósitos de polen fueron obtenidos en la aldea de Pampu, en China. En esta época, la planta se usaba como un cultivo con fines alimenticios y para la producción de textiles, papel y aceites. Del año 2700 a.C. datan los primeros registros del uso del cannabis con fines medicinales. Estos fueron encontrados en el Pen Cao Ching, la farmacopea más antigua del mundo. Allí se reconoce la utilidad del cannabis para diversas enfermedades, como el dolor reumático y la malaria, también sus efectos psicoactivos. La planta comenzó a ser utilizada en China y posteriormente se extendió a la India, antes de seguir hacia el oeste. Alrededor del año 1000 a.C., el cannabis es denominado como una de las 5 plantas sagradas en el Atharva Veda, una de las escrituras védicas en el hinduismo. Además, se le describe como fuente de felicidad y dador de alegría. Alrededor del siglo VIII a.C., los asirios notan los efectos psicotrópicos y medicinales del cannabis. Esta tablilla de arcilla contiene una descripción de uso de la marihuana medicinal, que se diferenciaba incluso por el nombre de la marihuana usada para otros fines. Hua Tu, fundador de la medicina china, describió el cannabis como un analgésico que se utiliza como parte de una mezcla con vino para anestesiar a sus pacientes antes de la cirugía. William Brock O'Shaughnessy, médico irlandés que trabaja en la India, introduce el cannabis a la medicina occidental. Después de evaluar los efectos de varias preparaciones en animales, las administró a pacientes y notó propiedades sedantes, analgésicas y antieméticas. Esas observaciones condujeron a los primeros intentos para aislar los ingredientes activos de la planta. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el cannabis medicinal podía encontrarse fácilmente en productos farmacéuticos de venta libre, como esos medicamentos indicados para la tos. En 1860 se celebra la primera conferencia médica del cannabis medicinal en Estados Unidos, en una reunión de la Sociedad Médica del Estado de Ohio. Allí se informa sobre el uso general de la marihuana como analgésico, además del éxito en el tratamiento del dolor estomacal, psicosis del recién nacido, tos crónica y gonorrea. En 1899 se logra el primer aislamiento de un fitocannabinoide, el cannabinol, CBN. En la década de 1910, las farmacéuticas Eli Lilly y Parke Davis, ahora parte de Pfizer, comercializan extractos de cannabis y tinturas con dosis uniformes de 10 miligramos. La Enciclopedia Analítica de Medicina Práctica de Sayers resume en 1924 los usos terapéuticos que hasta ese momento se le daban al cannabis, como sedante, analgésico, para mejorar el apetito y la digestión. Entre 1932 y 1940, dos grupos de investigación en Reino Unido y Estados Unidos aclaran la estructura del cannabinol o CBN y aíslan un componente adicional, el cannabidiol o CBD. El uso del cannabis medicinal comienza a disminuir en Estados Unidos durante la década de los 30 por causa del aumento en el uso de los fármacos sintéticos. Esto llevó a impulsar una legislación restrictiva sobre el uso recreativo y medicinal del cannabis, que culminó en 1937 con la promulgación de la ley del impuesto a la marihuana. Las infracciones, resultado de esta ley, favorecieron el desuso completo del cannabis como terapéutico, hasta que fue eliminado por completo de la farmacopea estadounidense en 1941. En 1941 se desarrolló un compuesto sintético, el Delta 6A-10A tetrahidrocannabinol, que mostró actividad farmacológica similar a la de los extractos del cannabis, por lo que se supuso una relación con los cannabinoides encontrados en la planta. Gracias a la disponibilidad de nuevos y mejores métodos de cromatografía, Edry, Gaoni y Meshulam aíslan en 1964 el Delta 9 tetrahidrocannabinol y otros fitocannabinoides. Entre 1970 y 1990 se realizaron grandes avances en la investigación sobre la farmacología y el metabolismo de los cannabinoides. En la década de los 80 se encontró la evidencia de un receptor de proteína para el Delta 9 tetrahidrocannabinol.
a pesar de que se habían realizado previamente varias investigaciones sobre su actividad farmacológica. En la década de los 80, la FDA aprueba en Estados Unidos el uso de la nabilona y el dronabinol, análogos sintéticos del delta-9 tetrahidrocannabinol, para la supresión de las náuseas y los vómitos que produce la quimioterapia. En 1988 se logra la determinación y caracterización de un receptor cannabinoide en el cerebro, que se conoce actualmente como el receptor cannabinoide 1. El descubrimiento de CB1 motivó la investigación de moléculas endógenas que pudieran activarlos. Esta búsqueda condujo a la identificación del primer endocannabinoide en 1992, la araquidonoil etanolamida o anandamida. En 1993 se identifica un segundo receptor que se sospechaba estaba presente principalmente en la periferia. El hallazgo de CB2 condujo a la búsqueda de un agonista endógeno periférico. En 1995 se encuentra al 2-araquidonoilglicerol o 2-AG. Entre el año 2000 y el 2014 se descubren y evalúan componentes similares a los endocannabinoides en el cerebro, con lo que se da inicio a estudios clínicos. En 2015, Health Canada autoriza el Nabiximols para el alivio de síntomas producidos por la esclerosis múltiple. En el 2018, la FDA aprueba en Estados Unidos el uso de un medicamento a base de CBD para el tratamiento de las convulsiones asociados con los síndromes de Lennox-Gastaut y de Dravet. Actualmente se desarrollan estudios clínicos para comprobar la eficacia de medicamentos a base de cannabis. Los efectos en la salud de varios cannabinoides han impulsado el crecimiento de la lista de países que legalizan el uso del cannabis. Igualmente, crece la cantidad de pacientes que desean acceder a estos tratamientos, sobre todo cuando las terapias convencionales fallan. Esto ejerce presión sobre los entes reguladores y gobiernos para legalizar el cannabis medicinal. Por ello es necesario que los gobiernos lideren, junto con la academia y el sector productivo, el desarrollo de productos a base de cannabis y que implementen medidas para mejorar el acceso y uso de los mismos.